aquí en el bar estuvimos festejando ayer con toda la llegada de la primavera, por supuesto, a puertas cerradas. Ruth Tuazo, estuviste como... ¿Cómo te va? Bienvenido, señor? Ruth. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros, buenas noches a la audiencia. No sé qué es lo que estás diciendo. Es una difamación y calumnia. Así lo llamo a arrancar, Pico. No, pero yo no dije, yo no avancé. Yo dije, me estuviste como... Y vos podías completar. Bueno, pero no... Bueno, cola de paja, ¿verdad? Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches, Ruth. Alberto Peralta, buenas noches. ¿Cómo estás? Hay un dicho que dice, la primavera la sangre altera. Sí. Y eso es científico, no es solamente un dicho popular, porque está comprobado que con el advenimiento de la primavera se sueltan las feromonas, que son unas hormonas que hacen que la sangre bulla con mayor fuerza. Por eso es el mes del amor, el mes de la alegría, el mes del encuentro. Y eso es lo que le quisiste decir a Ruth, ¿verdad? No tan así, más corto, pero más o menos. Gracias, con otras Alberto. mezclas. Ricardo Alderete, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? Súper bien, agradecido con la gente que siempre nos mira del otro lado. Yo pensé que febrero era el mes del amor, pero también... No, en febrero hay un día del amor. El mes del amor es la primavera, El día Ricky. del amor, entonces el 14 de febrero, y el mes del amor es septiembre. Igual para vos todo el año parece el amor ahora, ¿eh? Para mí, cada estación es primavera con vos. Con vos. Javier Martínez, sacanos de esto, por favor. Hola Javier. ¿Cómo te Pablo, va? compañeros, a la gente que está del otro lado, ¿cómo están? No, yo iba a decir justo lo que dijo Ruth, para mí el amor es todos los días, todos los meses, todos los años. Bueno, vamos a estar repasando también, por supuesto, novedades del deporte, hay mucho para hablar, campeonato local, selección, mucho para hablar también hoy. En cámaras todos son Maradonas. No, ¿se dieron olvídate, cuenta, Todos hacen el olvídate. pase. Se habrán dado cuenta, está con nosotros, después de algunos programas, el analista de asuntos políticos e internacionales de Radio 1000 AM, el doctor Gonzalo Quintana, ex senador de la Nación. ¿Cómo le va, Gonzalo? Gracias por venir. Pablo, gracias a todos. Buenas noches a la audiencia, a ustedes compañeros. Siempre las previas son muy sustanciosas, así Sí. que estuve disfrutando mucho. Buenas noches. Vamos a disfrutar mucho aún todavía. Enseguida les cuento el tema que vamos a desarrollar hoy, pero les pido que me toleren un rato, porque está de vuelta, luego de 3 semanas con nosotros, directamente desde Ciudad del Este hasta nuestro bar, Isa. Bienvenida. Bienvenida, Isa. Hola, muy buenas noches a la audiencia, agradecida con Dios por estar aquí nuevamente, de verlos, y la extrañé muchísimo a Nosotros todos. también. Nosotros también, Isa. Sí. Nosotros también, Isa. ¿Qué tal? ¿Te recuperaste del COVID? Sí, gracias a Dios, sí, sobreviví. Vos sabés, Gracias. limpia. Hoy justamente cuando... Hoy voy a tomar otra vez mi puesto. No. Acá no. Acá no. Ya volví. Y limpia, y todo vuelve a su lugar nomás. Aquí volví, aquí Jorgito. estoy. Este es mi lugar, no podés quedarte acá. Pablo, ¿por qué me hacen esto? Nadie te ¿Por hace qué nada. me hacen? Gonzalo, ¿a quién le prefería, ella o a mí? Ahí sé yo, qué problema. ¿A quién le prefería? ¡Háblame! Gonzalo, por háblame. culpa de ¿A eso. quién le querés más? ¿A ella o a mí? Albert. A vos, Yanira. ¿Vos a quién le ¿Cómo querés más? así, ¿A Albert? ella o a mí? Yo a las dos, por igual. No. ¿Qué pasó acá? No me hago a nadie, Gustavo Coronel. Sí, vos que este año te vas a casar, mamita. O sea, mañana tu novio te va a pedir matrimonio. ¿A quién le querés más? ¿A ella o a mí? A Isa. ¡Ay, muy bien! No te vas a casar nunca. Jamás. La maldición. Adiós. ¿Vos a quién le querés más, Vicky? Mi corazón está ocupado. Fuertes Eso declaraciones. siempre. Pabli, vos sabés que yo te quiero. Yo siempre tiro la cadena después de que vos salís del baño. Porque vos siempre se olvida. ¿A quién le querés más, Pabli? ¿Quién querés que se quede acá? Vos sos la ¿Quién te atendió usurpadora. también? ¿Quién puso esa cámara ahí? Esa cámara es cámara mía, pusieron cuando esa es yo mi vine, cámara. no cuando vos viniste. Esa es para ver tu Esa silueta. cámara es mía. Pabli, mira, me apretabas mi mano. ¿Por qué? Mi mano. Claro, como vos deciste, soltame. Pabli, ¿a quién le querés más? ¿A ella o a mí? A Isa, por supuesto. Muy bien, gracias. Limpia, vos sos la usurpadora. Yo soy la real.
Lo siento. ¡Limpia! 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 Ah. ¡Limpia! Gustavo tiene tu liquidación. Ay, no. Pobre. Así es, Gonzalo, en la vida hay que elegir. En la vida hay que Gracias, elegir. Pablo. Gracias No, a los chicos que gracias a me vos. dijeron. Me hizo acordar la escena. Albert, le Pero hay extrañaste que al tener Limpia, a en mí cuenta no. que las elecciones No, tienen no, que no, ser yo periódicas, así que siempre hay por bochín. goleada, Ah, entonces ya, porque bueno. sea Quería 10 a como 1. calcular. Perdón, estamos haciendo 5 programas de TV. Decía Gonzalo. Perdón, que tiene que, porque las elecciones tendrían que ser periódicas por si te equivocas. Claro. Me hizo acordar la escena del Chavo cuando sale de la vecindad. Sí. El Chavo igualito. No, Me tocó después el vamos corazón. a hablar con Limpia y vamos a arreglar las cosas. Bueno, hoy hay muchísimos temas. Enseguida, Gonzalo, le contamos a la gente por qué estamos acá hoy Bueno. y por qué recurrimos a tu análisis. Pero empezamos con la información que valora mucho la gente. ¿Cómo sigue el plan de vacunación, Ruth? Bueno, Pablo, vamos a hablar acerca de la vacunación porque hasta hoy los jóvenes de 18 y 19 años podían recibir su primera dosis de vacuna, también los adultos de 50 años cumplidos en adelante. Se cierra estas jornadas de primeras dosis y vamos a ir ya hasta el calendario de segundas dosis que van a ir a partir de mañana. Y lo que dice el calendario es que quienes recibieron su primera dosis de AstraZeneca hasta el 14 de agosto, Moderna hasta el 23 de agosto y Pfizer con el intervalo mínimo de 21 días, pueden acercarse mañana y el viernes sin tener en cuenta la terminación de cédula al mismo vacunatorio en donde fueron a recibir su primera dosis y de esta manera completar ya el esquema. Bueno, esta semana fueron las primeras dosis que estaban convocados chicos de 18 años cumplidos, 19 años cumplidos, mayores de 50 años cumplidos y al parecer no se reunieron No se llenó No las hubo se la llenaron las cantidad expectativas. suficiente. Sí. Se esperaba una suma de más o menos entre las dos edades de cerca de 280.000 vacunables y no se vacunó ni la mitad de esa cifra. Lamentablemente no acudieron a la convocatoria y eso es preocupante y eso es algo que hay que insistirle, sobre todo a los jóvenes. Escuchemos al doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Esto nos decía hoy en Radio 1000. De los de 19 años cumplidos, la semana pasada se vacunaron en total 40.000 personas, quedaron 80.000 aproximadamente la proyección poblacional, y de 18 años cumplidos tenemos un poco más de 130.000. O sea, nosotros estábamos esperando por encima de 200.000 personas que acudan a los vacunatorios porque el reclamo a través de las redes sociales y a través de los medios era que necesitaban la oportunidad para ser inmunizados. Sin embargo, hasta la fecha de ayer no está ni siquiera alcanzando el 25% de esa proyección total. Lo que creemos es que se están postergando estas oportunidades que tienen por la situación que vivimos, ¿verdad? Nosotros, en general, los adultos siempre nos manejamos cuando hay una sensación de peligro inminente y como ahora está bastante tranquilo, entonces se está postergando. Pero justamente de eso siempre se habla, que la vacunación es víctima de su propio éxito, ¿verdad? Qué tremendo lo que decía aquí al final, ¿verdad? La vacunación víctima de su propio éxito. Y debido a ese éxito rotundo que se tuvo en las jornadas de vacunación, cuando llegaban una cantidad importante de las vacunas de la Pfizer, por ejemplo, bueno, todo un suceso fue, y muchos pedían, mucho pedían esta franja etaria de 18 y 19 años, tener su dosis para completar y formar parte también de las personas ya inoculadas. Hoy tienen la posibilidad y lastimosamente los números siguen siendo bajísimos. La vacuna es víctima de su propio éxito. ¿Por qué? Porque esa vacunación masiva que se tuvo a lo largo de los últimos meses disminuyó drásticamente la cantidad de enfermos, de contagiados y de muertos. Entonces, la gente que 18 y 19 años que estaba esperando dice, ¿para qué me voy a vacunar si la enfermedad se está yendo? Se está yendo porque la gente se vacunó. Hay que vacunarse. En ese porcentaje que mencionaba el doctor Castro y en la cantidad de vacunados que mencionaba Ruth, 25% nomás de esa proyección que se tiene de objetivo, de target objetivo para adolescentes jóvenes de 18 a 19 años es que se alcanzó hasta ahora. Si tenés 18 años, si tenés 19 años, no te confíes en tu juventud, no te confíes en que la pandemia terminó porque esto
todavía no hay una fecha de vencimiento, así que anda, acudí al centro vacunatorio, sé responsable y ayúdate a vos, a tu familia, a tus cercanos y ayúdale a toda la sociedad. Vamos a completar la información que tenemos respecto de este asunto, Ruth. Sí. Yo también tengo algo que decir, pero después de eso. Vamos a completar esto porque los números van a reflejar y es como que van golpeando también esto de lo que estamos hablando, porque se esperaba de la franja etaria de 19 años, 120.000 personas más o menos. Hasta ahora, y recordemos que los de 19 años ya desde la semana pasada estaban para recibir su dosis, solamente 40.000 aproximadamente fueron vacunados, se acercaron hasta los centros de vacunación y se esperaba una cantidad de personas de 130.000 de 18 años y hasta ahora 30.000 más o menos sería el número de jóvenes que fueron a recibir su dosis de vacuna. Y nada más para complementar lo que decías también, Ricardo, esta franja etaria, estos son los jóvenes que hoy están saliendo más que nunca, están también haciendo cada vez más actividades, porque también después de tanto tiempo de encierro, entonces, como decías, no se confíen y si van a hacer todas estas actividades que ya lo están haciendo, mejor hacerlo protegidos. Además, si se van a ir al estadio, necesitan la vacuna porque le van a pedir el carnet. O sea, aunque vos no quieras vacunarte porque te parece que no te vas a enfermar, vacunate porque con eso vas a poder entrar a los boliches, vas a poder entrar a los pubs, vas a irte al estadio, aunque sea por eso, vacunate. Claro, y porque la pandemia no se va a acabar y porque se va a volver algo endémico la presencia del virus. Así como cada año nos vacunamos contra la influenza, esto vino para quedarse, se van a mejorar los mecanismos, pero siempre son insustituibles las medidas que están a nuestro alcance. Tanto pediste en las redes sociales, a vos que tenés 18 años te digo, que tenés 19 te digo, porque te leo en las redes sociales, pediste hasta el hartazgo, le culpaste a todo el mundo. Ahora que tenés y nos te estás acercando a vacunar, me parece el famoso pensá, capé, pensá amigo, porque la pandemia se va a terminar, sin dudas, pero esto se va a volver algo endémico y tenemos que protegernos. Y lo que ahora tenemos a nuestro alcance, para más de manera gratuita, es este biológico llamado vacuna anticoronavirus. No sé si alguien quiere decir. Sí, no, en mi caso que los 18, 19 años no tienen excusa, ¿no? Porque generalmente se habla gente de edad, con ciertos inconvenientes para poder trasladarse hasta el lugar de vacunación, etcétera. En el caso de 18 y 19 me parece que no hay ningún tipo de excusa. Tienen que vacunarse, me parece lo más importante lo que dijo Ricky, por el bien personal y sobre todo por el bien de todos, porque los números de los que hablaba Alberto tienen que ver con el nivel de vacunación al que se alcanzó. Cuanto más nivel haya, lógicamente esos números van a seguir bajando. Muy, muy importante que lo hagan por el bien de todos. Otra noticia de esta semana, se votó en la Argentina, el gobierno salió tremendamente derrotado en las elecciones en el vecino país. ¿Qué pasó? La ministra de Salud de la Nación Argentina salió ante la prensa y anunció que que el gobierno de la Nación Argentina establece o dispone que se reabran las fronteras de Argentina con el Paraguay entre ellas, ¿verdad? Claro, porque desde el 1 de octubre se autoriza el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Van haciendo unas fechas específicas, se reabre el 24 de septiembre, el 1 de octubre es donde nos toca en los países limítrofes, como decíamos, y después más adelante, ya para el mes de noviembre, abrirían para el turismo, ¿verdad? Pero lo que hoy nos compete y lo que hoy digamos, tiene que ver con nosotros es lo que va a ocurrir el 1 de octubre, que era lo que decían. Hay que hacer la salvedad de que en realidad no es una fecha segura, porque eso es lo que dijo el gobierno federal. Salieron los gobernadores a decir, esta es competencia de las gobernaciones, nosotros vamos a decidir cuándo se abre. De 4 gobernaciones, ¿verdad? No, los de todas las gobernaciones, pero lo que a nosotros nos corresponden son 4. Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. ¿Cuántos dijeron sí? Solamente Corrientes. 3 no. O sea, Corrientes, el gobernador de Corrientes dijo, voy a pedirle a la directora de Sanidad que abra las fronteras por los siguientes pasos fronterizos y los protocolos a seguir serían los siguientes. La gente tiene que estar doblemente vacunada, tiene que hacerse un test rápido de PCR. Si la gente tiene reserva para hoteles de Corrientes, esos gastos van a correr por cuenta del gobierno de Corrientes. Si no, si está de paso por Corrientes, eso tiene que pagar cada uno. O sea que finalmente, más allá de lo que se dispuso desde salud como una medida, digamos, de gobierno, va a depender de cada gobernación
el abrir o no su frontera. Exacto. Y a nosotros, de las 4 provincias que tienen frontera con nosotros, 3 no dijeron ni mu. Hasta el Ni bien, momento. ni bien se conoció la noticia, le llamamos a Ángeles Arriola, la directora de Migraciones. Nos dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Hay que ver bajo qué condiciones, hay que ver qué pusieron. Esto es algo, convengamos que esto es algo que se está anunciando extraoficialmente, todavía no se hizo oficial. Sí. Hay que esperar a ver qué van a requerir al ingreso a Buenos Aires, hay que ver si habilitan absolutamente todas las fronteras terrestres, hay que esperar su DNU del día 1. DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. Urgencia, así se llama el decreto que va a emitir Alberto Fernández. Ahora, como acabamos de ver, dependemos todavía de conflictos internos, gobernación, gobierno central. Exactamente, y todavía no se tiene por eso un protocolo, pero más o menos lo que se pediría es lo que se pide también acá para quienes ingresan, ¿verdad? Lo que decías, Alberto, y hay una placa que vamos a repasar también cuáles serían esos puntos principales. Lo que te piden es que estés completamente vacunado, de esa manera no realizas el aislamiento, también te piden el test PCR negativo y, bueno, de esa manera también, en el caso de que el test PCR, bueno, acá vamos a leer lo que dice: esquema de vacunación completo con fecha de la última aplicación por lo menos de 14 días previos al arribo, test de PCR negativo dentro de las 72 horas previos al embarque o antígeno en el país de ingreso, test de PCR al 5º o 6º día de arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria. La importancia de esto es capital. Miles de familias compatriotas en las ciudades fronterizas con la República Argentina siguen sufriendo las consecuencias de esta estricta cuarentena que ha establecido el gobierno argentino como política y que ha sido rechazada en las elecciones de las PASO el fin de semana pasado. Esto, el solo hecho de que salga la noticia de que podrían reabrirse las fronteras y una posible fecha, cambia el estado de ánimo. Abre una luz de esperanza, una puerta, sí. Gonzalo, la frontera vive del comercio y el paso. Esto es tan inusual que haya estado tanto tiempo cerrado. Muchas familias se vieron perjudicadas. Sí, masivamente, digamos, se vieron perjudicadas. Algunos encontraron mecanismos para seguir operando, pero el gobierno sigue yo creo subsidiando que a esas familias. un tema para tu invitado de hoy, el embajador Federico González, él conoce a profundidad de los dos puntos de vista, uno Claro. por su trayectoria en la diplomacia y el otro por su función de coordinación en el CODENA hoy en día. Pero las fronteras no pueden seguir cerradas. No, obviamente, pero ahí es que todos ustedes estaban tocando la responsabilidad de los jóvenes. Y lo que queda claro hoy que los países que mayor posibilidades tienen de vincularse con el resto del mundo son aquellos países donde masivamente están haciendo bien la tarea de prevención y de vacunación. Entonces, a los jóvenes lo que se les podría decir, no solamente, como alguien dijo, se trata de vos, sino que a través de vos, el país va a tener una imagen de combate a este tema y nos va a ofrecer oportunidades, en este caso a todos los que están viviendo del tráfico fronterizo. Notable, por eso el señor es nuestro analista. Sí. Gracias. Otra noticia que lleva 2 semanas en los titulares es, ya no sé ni cómo denominarle, la novela de aduanas, Ricky. Y sí, nosotros en realidad lo denominamos la película, ¿verdad? De aduanas. Incluso desde Radio 1000 hablamos con distintos de los protagonistas y actores, porque esto escapa solamente de un fuego cruzado que pueda existir entre el senador Martín Arévalo y el director, el titular de aduanas. Pero para hacer un repaso del relatorio, ¿qué es lo que realmente hay detrás de todo esto? Parte desde una denuncia por una mercadería que es declarada de contrabando y que un camión de mercaderías que llevaba un valor de mercaderías de $3 millones que ingresó al territorio paraguayo sin la documentación legal correspondiente y que posteriormente es declarada de contrabando, una carga que fue incautada en el 2019 y que figuraba a nombre de una empresa, se llama OBTSA, OFSA y GECU, que aparece como el supuesto empresario y propietario de esta empresa, Ahmad Khalid Shams. En agosto del 2020 supuestamente se roba parte de esta mercadería. Todo este relatorio es parte de una denuncia que hace el senador Arévalo. Posterior a eso se declara de contrabando y se termina llevando a la venta esta mercadería como para que no represente una pérdida al Estado paraguayo y se vende de forma directa a una firma que es la firma MQSA por un valor aproximado de $100.000. ¿Qué es lo que pasa detrás de toda esta novela? ¿Quiénes están detrás de estas firmas? ¿Quiénes son estas empresas? ¿Y por qué es peligroso? ¿Por qué tiene que ser de un interés general nuestro?
porque lo que generan el ingreso al Paraguay y lo que también es parte de una ruta que se puede tener como una ruta de contrabando. Hablamos de la empresa GQ, de la OVF y otra empresa que están supuestamente a nombre de Gregorio Cubilla, una persona que hoy sigue estando prófuga. Estas mercaderías fueron y están relacionadas con mercaderías que fueron declaradas de contrabando y que están también relacionadas con un funcionario de aduana, un supuesto o un despachante que es el nombre de Javier Jacinto Guanes. Javier Jacinto Guanes es a su vez quien se encargó de transportar esta mercadería que fue y que ingresó de contrabando. Es decir, el mismo que despachó una mercadería fue el mismo que se encargó de transportar esta mercadería, que a su vez esa mercadería fue robada posteriormente. Por eso es que dentro de toda esta película hay muchas dudas y hay muchas interrogantes. Y una de esas, y que tiene que responder tanto el director de aduanas como los otros funcionarios, y si es que hubo o no sumarios a todo lo que pasó dentro de aduanas, es, ¿funcionan clanes dentro de aduana? ¿Qué es lo que pasa dentro de aduana? Que desde el 2014 al 2019 hubo un ingreso solamente en celulares de 500 millones de dólares. De esos, ¿cuántos millones fueron declarados? Solamente 273 millones de dólares aproximadamente. Un remanente que queda al vacío y que se puede presumir que fue de contrabando y que no fue declarado. Como para resumir un poco lo que pasa y lo que es importante dentro de aduana. Y esto explica también cómo de repente uno descubre que esa mansión principesca es de un funcionario de aduana que gana 9 millones de guaraníes mensuales. Y no hay correlación entre lo que gana, lo que hace, porque tiene un puesto de mediana categoría y tiene un palacete. En la época en que era senador llegaban estas denuncias al Senado, Gonzalo. No recuerdo haber tratado ni en comisiones ni en comisiones bicamerales ninguna denuncia de este tipo, aunque yo creo que esta práctica es de muchísimo tiempo atrás. Había una corrupción controlada, yo le llamaba un régimen cuasi mafioso, porque había códigos, había jefatura, etcétera, etcétera. Yo llegué a escribir para el diario Última Hora en aquella época, siendo yo senador, un artículo con el título de "Se corrompió la corrupción", porque la corrupción existía, solamente que se corrompió, se generalizó, decía. Se descontroló. De un régimen cuasi mafioso, con jefatura, con códigos, con este para vos, y el otro para vos, el electrodoméstico para vos. Se cambió después, se democratizó la corrupción y llegó a un punto, en un momento que lo tengo bien claro, en donde ya no había ni siquiera grupos o, ¿cómo le llamaste vos? Claques, sino que ya era caballo loco. Cada uno hacía, no sabía por dónde te iban a tocar y cada uno hacía lo que quería. Gonzalo, la impresión que más o menos tenemos es Sí. de lo que ha pasado y cómo se ha ido deteriorando institucionalmente en nuestro país. El fútbol local, Javier, vos sabés que por obligación tocó este tema, porque ya voy a ver la tabla enseguida y... Yo sé porque sé que su corazón... Qué lindo. Estamos segundos nosotros. Yo sé porque sé que su corazón sigue dolido, pero bueno, lamentablemente en uno de los partidos de la fecha, Olimpia no pudo, terminó perdiendo en un partido importante. Vamos a repasar los números que dejó después de la disputa de la fecha 9. Guaraní sigue siendo el puntero del campeonato tras el empate ante Cerro Porteño, justamente sostiene la ventaja de 5 puntos, 21 y 16. Es Cerro que se le escolta. 14 tiene River, el equipo de nuestro amigo Alberto Peralta. Luqueño tiene 13. Luqueño metido ahí cuarto. Nacional y Sol de América tienen 12. Libertad tiene 11. 12 de octubre tiene 9. Y sigue, lamentablemente para usted, Pablo, Ricky, Olimpia último con 6 unidades. Ahí debe haber un error. Hay que destacar, Olimpia es único colero. Hay que destacar eso. Sí, si damos Por vuelta a la favor, tabla, siempre ¿no? Pero estamos la en verdad los que no extremos. anda bien Olimpia y además se dio el debut de Álvaro Gutiérrez, algo que se esperaba, ¿no? Ya había sido el partido No se esperaba el debut de de Copa Álvaro. Paraguay, pero lamentablemente no pudo ser, además por la tabla acumulativa. Tenemos justamente lo que ha dejado esta tabla acumulativa. Esta es la también. que interesa. Esta es la que le interesa a Olimpia, lógicamente, ¿no? Libertad ya está clasificada a la Copa, Guaraní hoy es segundo con 46. Cerro tiene 44 y Nacional 42. Ahí está Olimpia, Sí, a 3 ahí puntos. nomás, ahí nomás. Después de su derrota está quinto. Hoy en Y zona después de la Copa- próxima derrota, ¿cómo estaremos? Hoy en zona de Copa Sudamericana, Depende- 39 puntos depende Olimpia quién apuntando a la más Copa Sudamericana. Falta todavía una rueda a disputarse Bueno, justamente. está a 10 del primero, tampoco es que está ahí. nomás, 9 fechas todavía tiene Olimpia para descontar esa hoy desventaja contra Nacional
de 3 puntos, lo que ha dejado Imagínate que estamos esta últimos fecha. en la tabla del campeonato y mira el acumulativo que tenemos. 39 puntos. ¿Y en la tabla de promedio cómo está? Bueno, La tabla que empieza por abajo, No ¿cómo hay está? necesidad. La tabla que le interesa a Alberto. Ya salió la placa. La otra vez me retó Alberto porque estaba el orden un poquito intercambiado, Invertido. que tenía que ver con la diferencia de goles. ¿Y ahora? Lamentablemente no le favorece a River después de su derrota justamente. Hoy, si terminase el campeonato, no termina, pero si terminase, sería justamente el equipo que desciende. Está último en la tabla de los promedios River Plate con Pero no 1,115, todo está perdido. 116 puntos en 104 partidos jugados. Luqueño salió un poco, respira, tiene 1,134 y Sol de América afuera de todo con 1,144 en la tabla de los promedios. Estamos a 3 puntos del antepenúltimo y a 2 puntos del penúltimo. Sí, no, Ahí está todo nomás. cerca. Esto va a ser una lucha que va a ser así hasta el final. No todo está perdido, se puede perder más todavía. Hay que eliminar el promedio. Eso que Como hizo una vez Olimpia. Doctor, más adelante vamos a hacer lucubraciones, porque ahora le quiero invitar a la gente a que nos siga en las redes sociales. Somos Una Noche a Mil, siempre con números en todas las plataformas. Ustedes pueden dejarnos sus comentarios, que nosotros los vamos a leer y por supuesto nos interesa mucho siempre hacerlo. Una Noche a Mil, siempre con números. Enseguida vamos a hablar de la selección paraguaya, llega otro combo de eliminatorias, pero eso será en minutos. Ustedes pueden ver en streaming también en las diversas plataformas Una Noche a Mil, que se emite por C9N y que pueden verlo en nuestro canal de YouTube, pueden verlo en Facebook y en todas las plataformas. Llega nuestro invitado. Adelante, ministro. Estaban hablando de fútbol, así que no sé si... Ministro Federico González, ¿cómo le va? Ministro. Gracias por venir. ¿El ministro se conoce, verdad? sí. Con el senador Gonzalo Quintán. Somos amigos, lo aprecio muchísimo y lo respeto. Igualmente. Buenas noches, un gusto Buenas noches. compartir con ¿Cómo ustedes andan, realmente. Escuché que estaban hablando de fútbol, no sé si se puede seguir o vamos a dejarnos más ahí por las dudas. Depende pero de qué club es. Depende de qué club. Y del de Barrio Obrero, el mejor. de Pero todos. hablemos, por favor, dejemos todo y hablemos. Pero hay dos en Barrio No, Obrero. pero está terminó Nacional ya el tema de fútbol, terminó acabó, ya el tema. Ahora hay algo más importante, es preguntarle, ¿se va a servir algo? ¿Quiere beber? ¿Algo de beber, ministro? Sí, a ver, ¿qué puede ser? Puede ser alcohol, puede ser gaseosa, puede ser agua, puede ser Voy café. con una Coca-Cola, por favor. Ok. ¿Sí? Ya les Lisa, sirvo enseguida. Dale. muchas gracias por su presencia, ministro. Esta semana ocurrió algo que realmente tuvo dos particularidades. Provocó un amplio y un encendido debate y generó muchas repercusiones a nivel internacional y sin embargo en el Paraguay se habló poco de esto. Pero es una realidad significativa, perdón que me acomodo, es una realidad significativa la que se produjo esta semana. Se convocó, después de muchos años, Después de 5 años. a la cumbre del CELAC, esta creación de Hugo Chávez, sí, vamos a contar Una eso. organización internacional creada por Hugo Chávez para tratar de contrarrestar a la OEA. ¿verdad? Claro, y le contamos ya cómo se llama la CELAC, cuáles son los objetivos de la CELAC. No sé quién ve mejor que yo. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es la sigla CELAC, es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe. Tiene objetivos y surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe, es al menos lo que dice en Sí, su es lo- definición es oficial. el enunciado, ¿verdad? Sí. Bueno, crea Hugo Chávez la CELAC. Hugo Chávez crea la CELAC y dice que la OEA está perimida, que está cooptada por los Estados Unidos y nosotros con CELAC. Pero el doctor va a saber mucho más de esto porque él está en esa lucha diplomática desde hace mucho tiempo. Claro, vamos a explicar esto porque, fíjense, esto tiene una significación porque evidencia, esta es una opinión mía, evidencia en este momento una confrontación, un choque de visiones diferentes en nuestros continentes. Lo que pasa es que nunca fue explicitada, es la primera vez que hemos visto escenas que vamos a compartir enseguida, ministro. Y esta fue la postura de la administración de Mario Abdo Benítez, solamente ministro. A usted como su principal asesor le pregunto, y ex canciller nacional, o la posición expresada por Mario Abdo Benítez expresa, valga la redundancia, una línea que ha seguido a través de diferentes administraciones en nuestro gobierno. A ver, es importante hablar del contexto, cómo se da esta reunión. Alberto acaba de mencionar,
fue creada, pero hace 5 años no había encuentros, no había cumbres, no había ningún tipo de reuniones porque estaban previstas también anteriormente reuniones de ministros de distintos rubros, de distintas áreas, pero por el tema ideológico, por el componente ideológico, que si recordarán, el presidente Abdo Benítez señaló o mencionó en su discurso, que justamente es el elemento que tiene que ver con esto, lo que afecta y modifica totalmente los procesos de integración. Entonces, dentro de ese contexto se da nuevamente, con el elemento ideológico hace 5 años que no se lleva a cabo una reunión y México asume la posta este año y plantea no solamente celebrar la cumbre en sí, sino llevar adelante este proceso de la CELAC, que originalmente era así como fue señalado, una OEA sin Estados Unidos y Canadá, cosa que Paraguay nunca sostuvo. Bueno, y me permite, ministro, 5 años después se convoca. Y Paraguay mira, sí, Paraguay forma parte de la CELAC, pero empezó a hacer tendencia en los portales internacionales de noticias. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, porque daba apertura a su intervención el sábado pasado en la cumbre en México, de la siguiente manera. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Manuel López Obrador, distinguidos jefes de Estado, de Gobierno, cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Nunca he visto algo así, que yo recuerde, en una cumbre de presidentes donde un presidente le dice a otro: mi gobierno no te reconoce, no eres legítimo. Y no va a cambiar eso. Y no va a cambiar eso. Y eso cambió, ministro, el eje de los objetivos de la CELAC, porque el eje era tácitamente darle un reconocimiento a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, y con las posturas de Mario Abdo Benítez, de Lazo y de la calle Pou, se habló de eso y no se habló de la reintegración de estas dictaduras como si fueran países normales. Bueno, ese fue el tema finalmente, sí. la posición que inició el presidente Abdo Benítez, pero otra vez dentro del contexto amplio. En principio el presidente Maduro no iba a formar parte, no iba a participar de la cumbre, iba a ir la vicepresidenta. En ese entendido, el presidente Abdo decide participar del evento. También agradeciendo todo lo que se vino haciendo con México en este periodo de pandemia, y era un reconocimiento también a eso y la posibilidad de seguir impulsando un proceso de integración, dejando de lado el elemento ideológico, como señalé, que contamina todo. Entonces, llega el presidente Abdo, llega la delegación paraguaya a la Ciudad de México, y en esa noche, ya tarde, nos informan que el señor Nicolás Maduro había llegado también a México para participar. Ese es un dato que no teníamos y no tenía la prensa, ministro. O sea que No, si es se así. sabía de antemano que Nicolás Maduro iba a estar presente, Paraguay no iba a estar presente en esa... Probablemente el presidente Abdo no iba a estar presente en la cumbre. Bueno, y Así Maduro le respondió, no solo al presidente de Paraguay, pero se enfocó en Paraguay. Escuchen sus palabras. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones.
Bueno, ya que tenemos acá con nosotros al principal asesor en asuntos internacionales del presidente de la República del Paraguay, ponemos a disposición nuestro bar para el debate, ministro. Va a ser interesante. Ahora, un detalle, el presidente quiere hablar de democracia en una Venezuela democrática. Quiere desarrollar las ideas en un país que, recordarán ustedes, era el faro democrático de la región. Así es. Muchos años atrás. Los exiliados de las dictaduras iban a Venezuela, pero hay que decir algo con respecto a lo que dijo Maduro. Él propone un debate. Hay cosas debatibles y cosas no debatibles. No se puede debatir los 6 millones aproximadamente de venezolanos que están fuera de su país, empujados por el hambre y por la opresión. No se pueden debatir los más de 14 millones de muertos en 2 años por las fuerzas del gobierno. No se puede debatir el helicoide que está lleno de presos políticos. O sea, ¿cómo va a debatir eso? Es como debatir si la tierra es redonda. Bueno, y enseguida justamente vamos a repasar algunos números que nos deja la Venezuela de hoy. Pero Gonzalo ha venido escribiendo una serie de artículos. Los que le siguen en las redes sociales siempre leen sus posteos, alertando sobre una avanzada que llamás, Gonzalo, el plan Castro-Chavista para la región. Sí. Este fue un encontronazo inesperado. Bueno, resulta que lo que yo llamo el castrochavismo tiene como base de propuesta para América Latina lo que ellos llaman la patria grande. Filisola hace 2 días hizo referencia a la patria grande. Grabois, que es un personaje de la zurda radical argentina kirchnerista, cuando fue a Colombia para tratar de hacer la misma cosa que trataron de hacer acá los delegados para investigar la muerte de esta chica, es la misma delegación con el mismo propósito, que es restarle soberanía a la gente sobre cosas que tienen que ser soberanas. Es decir, nosotros elegimos gobierno, ellos no eligen gobierno, los venezolanos, y quieren hablar de democracia. Es decir, y en Nicaragua apresan y matan a opositores y quieren hablar de democracia. En Cuba, la misma cosa. Yo creo que es de un cinismo que impide absolutamente tratar de razonar sobre las circunstancias de un régimen determinado. Lo que ellos proponen es la patria grande socialista. El socialismo del siglo XXI como régimen único en todo el continente. Entonces, todas estas cosas son maniobras de confusión, porque la base económica que ellos plantean para CELAC es el petróleo. Y el petróleo y los derivados del petróleo es uno de los 6 controles estratégicos que pretenden ellos para generar. Nosotros llegamos a pisar el palito eso, cuando nos daban petróleo en condiciones extremadamente ventajosas, y vendiéndose el combustible al contado, nosotros diferíamos el pago. Terminamos endeudados con ellos. Entonces, digo yo valoro, hubieron algunas cosas en que yo podría criticar, pero yo valoro la línea que han mantenido los gobiernos paraguayos, en el sentido de decir, nosotros somos la democracia, esa democracia que defiende la OEA. Nuestro espacio para defender sistemas políticos es la OEA. Ahora quieren hacer negocio, queremos ver qué ventaja podemos hacer, al pelo. Pero en el momento que tocan las cuestiones políticas, ahí nos plantamos. Y yo creo que hubieron gobiernos ya en los últimos tiempos que hicimos, salvo el de Lugo, por supuesto. Pero yo valoro, aprecio la exposición tan clara, tan frontal del presidente. Yo creo que hay que hablar así. No podemos seguir con estas cositas que llegan a confundir a la gente. Bueno, datos sobre los venezolanos, no solamente en nuestro país, también en la región latinoamericana, porque el drama de la migración yo creo que refleja la situación caótica que vive Venezuela en este deterioro franco en el que han ingresado en los últimos tiempos. Y decíamos, los venezolanos que hoy están lejos de casa en el mundo, se habla de que son 5.667.991 venezolanos que están repartidos. En América Latina y el Caribe, en su gran mayoría, hablamos de 4.621.648. Y lo que se tiene como dato en Paraguay, dato oficial de venezolanos en Paraguay, 5.400. Ese es el número que se está manejando con respecto a hoy y la cantidad de venezolanos. Ahí tenemos el resto de la región.
Sí, decía que la gran mayoría está en América Latina y el Caribe, y el que tiene mayor porcentaje de venezolanos es Colombia, con casi 1.800.000, incluso me parece que estos datos van aumentando día a día. También en Perú se ve un número importante de más de 1 millón. Después vemos a Chile con 457.000, Ecuador con 451.000, y de esa manera vamos viendo los últimos números, ¿verdad? Dentro de todo, si vemos estos números, Paraguay tiene un número pequeño, digamos, pero de igual manera los vemos en todas partes, Por ¿verdad? suerte, Paraguay está muy lejos, si no hubiéramos estado invadidos como Colombia o como Roraima en Brasil. Ministro, recibimos muchos refugiados nosotros. Sí, la cantidad de refugiados se fue en aumento en los últimos meses, desde el año pasado y antepasado, y estamos aproximadamente con los números que se están señalando. La CONARE acá está muy activa en ese sentido, porque eso también indica, es un parámetro, quién es el que sale de su país. De buenas a primeras, por lo general, uno quiere permanecer en su país. Sin embargo, si uno sale y en esas cantidades es porque algo no está funcionando bien. Eso es algo que se tiene en cuenta. Y yo los conozco bastante bien, los aprecio, es un pueblo realmente muy lindo, muy alegre. Yo fui embajador en Venezuela, fui embajador en la época de Chávez, con el presidente Hugo Chávez, y todo esto que se está viviendo ahora ya empezó en esa época. Eran las épocas de las vacas gordas, con el petróleo. Cuando yo llegué a Caracas en enero del 2008, sí. El precio del barril del petróleo Más de $100. Estaba a 40, a 43, 44. Y para marzo se disparó a 140. Me acuerdo de eso. Imagínense lo que es eso. Uno prevé su presupuesto para el año entrante y calcula un tipo de cambio a X. Y a marzo de ese año se te dispara con el precio del petróleo y lógicamente el tipo de cambio, y es para hacer muchas cosas que no estaban previstas. Entonces, con las vacas gordas ahí empezó a vivirse la situación que se tiene ahora. Ya en mi época, año 2008, no había leche, no había arroz, no había pan, no había papel higiénico. En el 2008, en plenas vacas gordas. Sí, porque Chávez destruyó la economía fijando precios. A partir de hoy la leche va a costar tantos pesos el litro. Y vos, lechero, decís, si yo produzco leche voy a perder plata en cada litro. Dejó de producir, y así cada rubro. Bueno, quedaron sin nada y compraban con petróleo del exterior. Hay que ponerle marco teórico también a las cosas, Ricardo. Y justamente estamos hablando de números, estamos hablando de lo que nosotros vemos desde afuera, y una realidad que lo que leía Ruth en números de venezolanos acá en Paraguay, más de 5.000, que se ven en las calles. Vos recorres las calles y ves algunos que está preparando arepa, y esos son incluso los que ya lograron instalarse acá con algún tipo de local, son los que mejor entre comillas, estaban en Venezuela. Y eso se da cuando incluso salimos a hacer notas a las calles, nos cruzamos con un venezolano de pura casualidad, y él nos contaba el testimonio de lo que es vivir en Venezuela y qué le llevó a salir de Venezuela. Soy inmigrante venezolano y quisiera poder avanzar un poco más con respecto a mi solicitud de refugio. ¿Por qué decidiste salir de Venezuela? La comunidad internacional lo sabe. Un gobierno perverso que está allí, donde una de las razones que uno sale es el tema económico. Un salario mensual que no supera los $4 el mes. ¿Tú cuánto ganabas? Yo ganaba cerca de 5 salarios mínimos, pero 5 salarios mínimos son $20 mensuales. ¿Para qué tipo de gastos te daba ese salario? Ni comer. Para poder comer hay que hacer otras cosas, a veces hasta ilegales. ¿Qué te tocó hacer por fuera de la ley como para subsistir? Contrabandear mercancías de Venezuela a Colombia y pasarlas por la frontera de forma ilegal y vender para poder hacer dinero. ¿Qué tan peligroso era eso para vos? Peligroso, hay que cruzar un río, están las mafias que controlan esos pasos, es un peligro, se arriesga hasta la vida luego. ¿Eso era en el puente Simón Bolívar? Puente Simón Bolívar. Hubo incluso varias muertes. Táchira se llama. El río Táchira, ¿hubo varias muertes incluso ahí? Sí, muchas muertes, incluso todavía hay gente que desaparecen, gente que lleva mercancías y les quitan la mercancía, los matan y los tiran por el río. ¿Qué es lo que la gente realmente no puede terminar de percibir de lo que vive un venezolano en Venezuela? El tema de Venezuela es que ahora hay una ley que si estás en contra del gobierno te declaran enemigo de la patria y puedes ir hasta preso. Pero lo que realmente afecta al venezolano es el poder adquisitivo. Y como Venezuela es un país que no está produciendo, sino que todo lo trae del exterior, entonces
todo hay que consumirlo en dólares. El bolívar no vale nada, entonces es imposible tratar de llevar una vida cuando tenés que comprar con dólares, pero cobras tu sueldo en bolívares. ¿Vos llegaste a terminar una carrera universitaria allá en Venezuela? Sí, de hecho yo soy ingeniero agroalimentario con experiencia laboral. ¿Llegaste a vivir algún evento de inseguridad acá en Paraguay desde que llegaste? Realmente, comparado con Venezuela, inseguridad en Venezuela. Qué impresionante, Ricky. Y escuchar el relato de una persona que vivió desde allí y el cierre que le daba era, nosotros que hablamos tanto de inseguridad en estos días, y decía, comparado con lo que yo vivía allá, que también nos incluso confesó que tuvo que llegar a hacer contrabando, tuvo que trabajar de contrabando para poder subsistir. El salario mínimo en Venezuela es de $4, él ganaba $20, que tampoco da para subsistir en un país como ese. Ahora, Ricky, no es la única nota que hiciste. Hiciste otra también. Sí, hablamos con un historiador venezolano, el profe Najem Reyes, que también nos dio un poco el panorama y el análisis de lo que fue el encuentro en la CELAC, de a qué se apunta incluso también Latinoamérica como política en cada país, y esto es lo que él nos decía. La CELAC es un órgano paradiplomático que fue creado poco más o menos hace una década por Hugo Chávez. Y el objetivo de esa organización era justamente hacerle la contra a la Organización de Estados Americanos. Y por eso es que justamente permite que un gobierno con un sistema autoritario, comunista, como es el caso de Cuba, pudiera entonces participar en este foro creado por Hugo Chávez con un propósito ideológico de poder conglomerar los gobiernos y los estados que más o menos comulgaran con el proyecto socialista de La Habana. El espíritu de la CELAC era justamente que se nuclearan estos países latinoamericanos para ir en contra de los Estados Unidos y la OEA. Latinoamérica en este momento, digamos desde finales del siglo pasado y lo que va del siglo XXI, ha tenido una profunda ruptura del consenso ideológico. Es decir, básicamente tenemos unos países que comulgan con el capitalismo, con las libertades liberales weberianas, y que son los principios que exalta, por ejemplo, Santiago Abascal en la Carta de Madrid, que son tres básicamente: libertad, propiedad privada e igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades. Y del otro extremo del péndulo tenemos todo ese conglomerado, digamos, de regímenes criminales que están nucleados en cárteles como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que ellos le venden a la gente ese concepto idiota de que todos vamos a ser iguales, de que en el socialismo sí es posible un bienestar social y una mejor vida, lo cual es falso, ¿no? En el caso de Argentina lo que vimos fue justamente que las personas, el electorado, la ciudadanía, vivenció que la gestión de Alberto Fernández, que encarnaba justamente el modelo neocomunista consagrado en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla, sencillamente es el fracaso. ¿Por qué? Porque implicó un aumento de la inflación, una devaluación del peso argentino, que ahora compite con Venezuela, cuál es el que más se devalúa, y todas las políticas públicas que implementó el gobierno de Fernández lo hizo totalmente mal y terminó incrementando la pobreza. Entonces yo creo que definitivamente este despertar que tuvo el colectivo, la ciudadanía en Argentina, es que hay una especie de, algunos países, hay un retorno nuevamente a los modelos liberales, libertarios, democráticos. El caso de Paraguay va a quedar en la incógnita. Y yo digo que Paraguay queda en la incógnita porque estamos viendo, por una parte, las expresiones de estos grupos de la izquierda radical, que han venido actuando en la propia capital cuando subieron la quema de la sede del partido ANR, o cuando están haciendo las quemas de propiedades privadas en el campo, invasiones de las propiedades privadas. Todos estos son acciones que responden justamente al operacional de estos grupos radicales de la izquierda. Y habrá que ver entonces cómo va a terminar decidiéndose el electorado en las próximas elecciones del 2023. Además, aquí lo que quiero agregar para profundizar al debate con nuestros invitados. No estamos hablando de un país, Venezuela en este caso, o de tan solo Cuba, tan solo Nicaragua, tan solo Argentina, tan solo Paraguay. Estamos en presencia de un modelo que se nos plantea en el discurso. En esos países ya se impone, porque ninguno ya se ha ido del poder. Hace 20 años están, hace más de 60 años que están. Pero acá se nos plantea como una oferta electoral todavía.
¿Cuál es el próximo capítulo en esta batalla, Gonzalo? Yo primero quiero aclarar que el planteamiento de modelo versus modelo que acabas de tomar lo dijeron expresamente en el aula magna de la Universidad Católica en el 2008, las agrupaciones campesinas. Claramente ellos dijeron, acá están confrontando este modelo que ustedes le llaman neoliberal y qué sé yo, y un modelo nuevo. Eso, el planteamiento de modelo versus modelo está planteado desde entonces. Lo que yo hice es ver y aprender, y estoy convencido de esto. Ellos manejan, primero, un proyecto atemporal. Ellos no trabajan de elecciones, ellos trabajan por generaciones. Entonces no tienen un frente de trabajo para instalar la ideología y el apoyo político que trasciende de lejos los momentos electorales. No tienen plazos, tienen objetivos. Lo que nosotros estamos equivocados es en darle espacio, aliándonos, transando en el Congreso o lo que sea con gente que son enemigos de la democracia y del sistema económico que defendemos nosotros. Estos tipos, Lugo lo dijo expresamente en el 2018 en Montevideo, y le dijo después a Aquino de última hora, dijo, la Constitución y las leyes se cumplen si convienen, no hay que morirse por ello. Es decir, todo está declarado, es público. Entonces, ellos tienen 6 ejes estratégicos. Uno, el control del elemento energético, básicamente petróleo. Segundo, el control del narcotráfico. Tercero, y acá está lo que están hablando de propiedad, es mucho más que el ataque a la propiedad privada el objetivo. El objetivo de ellos es el control de la producción privada. Seas o no propietario, si vos te dedicas a un negocio por cuenta propia y el Estado no puede intervenir en un negocio, vos sos un objetivo. Eso es lo que estuvo, por eso destruyeron la economía, porque destruyeron la producción privada. No solamente atacó la propiedad privada inmueble, como hay videos que todos conocen, Chávez diciendo, ¿de quién es esto? De fulano, exprópiese, ¿de quién es esto? Exprópiese. Es mucho más que eso. Entonces, y el elemento geopolítico es el quinto y el sexto es el poder en Venezuela. Estos dos, este elemento geopolítico que plantea México, que ahora, porque van turnando a los que tienen países grandes con cierta presencia internacional, Brasil en su época, Argentina en su época, y ahora México. Entonces, yo lo que observo es que hacen de acuerdo a estos 6 ejes estratégicos que ya plantearon hace décadas atrás. Tienen una constancia sobre cada tema que apenas te descuides y pueden meterte algunos goles. Yo lo que pienso es que los partidos políticos tradicionales hoy tienen que peleen por el poder sin ningún problema, pero que tengan líneas de comportamiento común de defensa del sistema constitucional que nos da mejores oportunidades hoy que a muchos países de América Latina. Bueno, la preservación de la democracia está en el centro del debate. Ministro, ¿cómo nosotros como país, que no es una potencia mundial, que está en el medio de Latinoamérica y en el medio de esta lucha, y después de haber tomado postura en una cumbre de CELAC, nada más y nada menos, ¿cómo vamos a hacer para no salir malheridos de esta confrontación que tiene dimensiones continentales? Ante todo, lo que hizo el presidente en la cumbre fue ratificar la decisión que tomó en enero del año 2019. Unos meses antes se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela y los componentes del Grupo de Lima, entre los cuales estamos nosotros, el Paraguay, señalamos que las condiciones que de esas elecciones no estaban dadas para hacer unas justas eleccionarias democráticas. Por lo tanto, no íbamos a reconocer los resultados de esas elecciones. Paraguay fue consecuente con esa posición y, si mal no recuerdo, el 10 de enero del 2019, cuando el señor Maduro estaba asumiendo el poder, el presidente Mario Abdo, en la pantalla, estaban las dos imágenes juntas, informaba oficialmente que rompía relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, él lo que hizo fue ser consecuente con esa decisión, con esa postura del gobierno nacional en cuanto al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y lo hizo de una forma clara, de una forma elegante, como corresponde, como debe ser,
y marcó la pauta y el norte de lo que es su vínculo y su relacionamiento dentro de la CELAC. ¿Y debe retirarse Paraguay de la CELAC, ministro? No necesariamente, no, porque nosotros sostenemos nuestra posición. En primer lugar, el respeto a la democracia, a la institucionalidad. Nosotros consideramos que tanto la OEA como la CELAC tienen suficiente espacio para convivir. Una cosa no quita lugar o el espacio al otro. Y lo señaló el gobierno de manera expresa también, en cuanto a la OEA y a la CELAC. También en cuanto a los valores tradicionales, en cuanto a la vida, a la familia, todo eso es algo que nosotros llevamos dentro, lo presentamos y lo defendemos abiertamente, así que consideramos que nuestra presencia ahí, sin contaminación ideológica, va a ser válida, va a ser necesaria y va a ser importante. Me parece inclusive que es mejor que Paraguay esté en la CELAC y Uruguay, porque si no era como otro grupo de Puebla, y van a lanzar su discurso sin ninguna oposición, con Paraguay, con Uruguay y ahora con Ecuador adentro, diciendo nosotros defendemos la democracia, no aceptamos la dictadura. Me parece que marca una postura firme y un ejemplo a seguir, ministro. Colegas, invitados, yo tengo hambre, no sé ustedes. También, por supuesto. Sí, porque ya se percibe, ¿verdad, Isa? Claro Qué que mejor bienvenida para Isa. ¿Qué nos traes? Extrañaba venir a traerles la riquísima picada del sabor guaraní. Muy bien. Llegó la hora más esperada, Bien. la hora guaraní. Jamones y fiambres de sabores hay para todos los gustos. Podemos elegir entre el jamón cocido, el crudo, el light o la jamonada. Y por supuesto nuestras 3 variedades preferidas de fiambres, Primavera, París y Mortadela, porque con guaraní estás hecho guaraní, el idioma del sabor. Y quédate ahí porque cuando regresemos vamos a hablar del próximo combo de eliminatorias para el Mundial, importantísimo, enseguida con Javier. Vamos a hablar de otros hechos informativos. Apareció el famoso extranjero que dice yo voy a invertir y tocó uno de los pilares de la economía. Enseguida les voy a contar de qué se trata. Y también, quédate porque vamos a seguir hablando de este tema. A vos que me mirás del otro lado, ¿no te llama la atención que habiendo ocurrido algo tan importante en una cumbre internacional, hay un silencio generalizado? No sé en qué otro programa se discutió este tema, se trató de explicar este tema. Así es que quédate del otro lado. Te invitamos a que volvamos a encontrarnos en unos segundos más. La justicia electoral se encuentra abocada a la implementación de las innovaciones electorales introducidas con la Ley 6.318, sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales. El proceso electoral, con vista a las elecciones municipales del 10 de octubre próximo, se llevará a cabo respetando las medidas sanitarias consensuadas con el Ministerio de Salud, para de esta manera cuidar a toda la población. Así, la justicia electoral cumple con su misión principal, que es la de respetar la voluntad del pueblo reflejada en las urnas. Justicia electoral, custodio de la voluntad popular.